Entonces en esta parábola nos habla acerca de que el Señor se enojó y que esa invitación, ese privilegio, esa oportunidad que teníamos, se la da a otro. Por eso dice, vayan y díganle a los pobres, los mancos, los cojos, a los ciegos, que vengan, que ya está todo listo, está preparado, que aún hay lugar. Fueron por los caminos, los hicieron entrar, los forzaron a entrar, pero ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará más de mi cena. Ahí está el tema de la parábola de la gran cena. Después de estos enunciados que el Señor allí hace, el Señor mira un poco para atrás y ve que mucha gente comienza a seguirlo. La Biblia dice, grandes multitudes comenzaron a seguir al Señor. ¿Cuál fue la motivación por la cual toda esta gente seguía al Señor? En San Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no primero se sienta y calcula los gastos para ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es lo que trata del Señor de ilustrar con esta enseñanza, lo que le trata de decir a aquella gente. Mucha gente quería ser discípulo del Señor, pero ¿cuál es la motivación que despertó en esta gente seguirlo al Señor? Muchas veces la motivación está alimentada por un entusiasmo. A veces la motivación que nos lleva a querer seguir al Señor es una emoción. Es porque vemos que el Señor ha hecho esto, porque vemos que un milagro, porque vemos una manifestación de Dios, porque hemos observado y hemos visto un cambio, hemos visto un testimonio, hemos escuchado algo de parte de Dios. Entonces inmediatamente brota el deseo de seguirlo al Señor, de querer ser discípulo. Pero no es cuestión de, por el hecho de seguirlo al Señor, que vamos a ser discípulos, sino que necesitamos, ¿qué cosa? Carácter. Y que la motivación que nos va a llevar a ser como discípulo, hay que pensarlo un poco. De allí que el Señor pone este ejemplo de calcular los gastos, antes de edificar, calcular los gastos. Y esto no se refiere a falta de fe, sino que esto habla que para poder ser un discípulo de Cristo, hay una sola condición que una persona puede llegar a ser discípulo del Señor, es rendirlo todo al Señor. Rendirse. Por eso pone el otro ejemplo. Si yo salgo a pelear con 10.000 soldados contra un ejército y veo que ese ejército tiene 20.000 soldados y me supera, no, querido, no lo voy a enfrentar. Le envío una embajada de paz diciéndole, me rindo. Eso es lo que quiso decir. Cuando nosotros queremos ser discípulos del Señor, no podemos poner nosotros condiciones, no podemos andar negociando con el Señor. No podemos andar diciendo, Señor, voy a ser discípulo porque estoy bien, estoy contento porque vengo a la iglesia. Para ser discípulo del Señor hay que rendirse a Él. Hay que entregarse de todo corazón. Hay que darlo todo. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras capacidades. Hay que darle aquello que a veces va a costar. Y eso significa, antes de edificar una vida de discipulado, hay que calcular qué es lo que me va a costar. A veces me va a costar no estar tanto de fiesta, a veces me va a costar que en casa se querrá hacer esto y se querrá hacer lo otro. No es que voy a estar en contra de todo, pero voy a tener que a veces sacrificar algunas cosas que pasan por mi gusto, por mi preferencia. Por ejemplo, como hoy, ¿cuántos de ustedes quisieran estar hoy en día disfrutando en la casa tranquilo, comiendo un asadito, ya descansando? ¿Y por qué están acá?
¿eh? Porque han decidido, porque han calculado los gastos. ¿Qué me conviene? ¿Ir al instituto bíblico o quedarme a casa? En casa podría estar viendo un programa de televisión, podría estar preparando una picadita, sentadito en el patio, con unas hojotitas y algo fresquito, o regresando ya de la sierra, regresando del campo, de la casa de algunos parientes, después de un día de fiesta. Uy, estoy cansado, uy, no, necesito dormir, mañana tengo que levantarme temprano a trabajar. Y usted piensa todo eso y usted entra a calcular los gastos, pero sacude todo, saca todo y dice: renuncio a todo eso y me voy lo mismo al instituto bíblico, con el cansancio, con todo, porque yo sé en quién he creído, que es poderoso, que es poderoso, me va a dar fuerza, me va a dar alivio y mañana me voy a levantar con mucho gozo y alegría, y eso es el discipulado. Hay que rendirlo todo. Amén. Bien, estoy yendo a 193 kilómetros por hora. Bien, en la página 47 el Señor habla de 3 parábolas. Interesantes estas parábolas, voy a tomar algunas cuestiones de estas parábolas para resaltar lo más importante. Vuelvo a decir todo importante, pero voy a resaltar algunas cosas. El Señor habla de 3 parábolas de cosas perdidas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. El hijo pródigo, la palabra pródigo significa derrochador. El hijo pródigo vivió perdidamente. ¿Por qué? A ver, ustedes que son estudiantes de la Biblia, ¿por qué el hijo pródigo vivió perdidamente? Muy bien, ¿cómo? Porque derrochó la herencia. No porque se fue de la casa, sino derrochó la herencia. Una persona está perdida cuando Dios te da una herencia y usted no la sabe administrar y no la sabe invertir para gobernar y para sojuzgar, sino para disfrutar la vida. Y eso lo hizo al hijo pródigo, derrochador, en la condición de perdido. Pero ya vamos a entrar en el hijo perdido. Estas parábolas que el Señor les habla a aquellos judíos, las relata como consecuencia de responder a una crítica que le hacen los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos despreciaban a los pecadores. Un fariseo juntarse con un pecador era como que vea al mismo diablo. No podían entender cómo Jesús habla de santidad, habla de justicia, habla de rendición, consagración, de una vida que tiene que procurar llevar un orden con la ley, con la justicia de Dios, y a la misma vez Jesús se relaciona con publicanos y pecadores. Eso no lo pueden ellos digerir y eso los molesta, los irrita. Entonces el Señor habla de estas 3 parábolas como una forma de hacerles entender que el Señor le ha dado la ley no solamente para condenar, para estar machacando, para estar marcando diferencia. Yo porque cumplo la ley soy un santo y aquel que no la cumple, allá, ¡ay! Inmundo, inmundo. Era tan fuerte la ley que cuando una persona estaba leprosa y andaba toda tapada y alguien inocentemente se acercaba al lado del leproso sin saber que es leproso, el leproso tenía que empezar a gritar: inmundo, inmundo, no te acerques porque te voy a contaminar. Porque eso le exigía la ley, o sea, hacerlo sentir avergonzado, hacerlo sentir hecho una piltrafa, hacerlo sentir la peor miseria y porquería de la tierra, del mundo, de la gente. Ah, pero ellos, la ley, la ley. Entonces Jesús les habla de estas parábolas para hacer entender que el concepto de santidad que los fariseos tenían de la ley estaba regulado solo por la ley. Es decir, para el judío la santidad era cumplir la ley, cumplir la ley. Y esto hizo que los ojos de los judíos se opacaran ante el concepto de la gracia, lo que era la gracia de Dios. Es decir, que llevar tan
tan fuertemente arraigado en el corazón de los judíos el tema de la preocupación por cumplir la ley, los cegaba, los hacía ver tan hacia adentro que se olvidaban que la ley fue dada para un beneficio también de la gente, para ayudar a salir de problemas a la gente. ¿Qué es lo que hace hoy en día? La ley te condena, ¿sí o no? Cuando infringís la ley te cae encima. Pero para una persona que le cometen un agravio, que le cometen un hecho delictivo y esa persona inocente, la ley está ¿para qué? Para defenderlo. ¿Sí o no? Amén. Jesús dijo, el apóstol dijo, hermanos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él cumplió la ley, pero no para hacernos ver avergonzados y hacernos ver miserables y condenados, sino para defenderlos ante el carácter de juicio de Dios. Dios como juez mira allí a la humanidad y ve todos pecadores, pero se presenta a Jesucristo y dice, Señor, yo cumplí toda la ley, pero cumplí la ley para llevar mi vida como ofrenda, como sacrificio, para hacerlos a ellos como yo. Ellos todavía no son como yo, pero están en proceso. Yo los ayudo a través del Espíritu Santo. Y el corazón del Padre mira a cada uno de nosotros pecadores a través de la gracia de Cristo que hemos sido perdonados. Y porque Él cumplió la ley, entonces la ley cumplida en Cristo nos defiende a nosotros, aboga por nosotros. Entonces el Padre dice, está bien hijo, los perdono porque tú lo dices. Es como el abogado defensor que tenemos. Entonces los judíos se olvidaron de ese aspecto de la ley. Ellos solamente condenaban y los hacía ciegos, guía de ciego. Y no veían que la ley también era para ayudar a aquellos que estaban en condición de pecado, de encontrar la posibilidad de salir de esa condición a través de la misericordia del Señor. Así que Jesús intenta, a través de estas tres parábolas, arrancarle y sacarle ese velo del legalismo y la religiosidad y hacerles ver que Dios es grande en misericordia. Que Dios es grande en misericordia. En las dos primeras parábolas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida, ¿qué se resalta? Se resalta del valor que tienen las personas para Dios. Que por más que haya una mayoría que son justos, para Dios vale lo mismo 99 justos que uno que esté perdido. Que Dios decide pagar el mismo precio, que Dios decide invertir el mismo valor por los 99 justos que por una oveja perdida. En la parábola de la dracma perdida de la moneda hace ver lo mismo, que la mujer que tiene 10 dracmas pierde una y en lugar de quedarse tranquila dice, bueno, se perdió, ¿qué vamos a hacer? Así la vida, a veces uno es descuidado, total me quedan las 9. No, ella sabe que no puede salir a la calle con 9 dracmas en su cabeza, porque una mujer que no tenía las dracmas en su cabeza, las 10 dracmas que el marido pagaba como una dote y que honraba a la mujer que no tenía las 10 dracmas era considerada como una ramera, una prostituta en la sociedad. Así que esta mujer se preocupó en encontrar la dracma perdida. Entonces, lo que intenta el Señor a través de estas parábolas, y las dos primeras, es que por más que uno esté perdido, por más que uno sea pecador y por más que esté en el nivel más bajo de vida y más alejado de Dios, Dios invierte todos sus recursos, toda su riqueza para ir a buscarlo y traerlo y hacerlo partícipe del resto. Amén. En la parábola del hijo pródigo, ¿qué es lo que saca a luz el Señor? El Señor saca a luz que la santidad de Dios no se ve perjudicada por la deshonra. La santidad de Dios no se ve perjudicada ni manchada por la actitud del hijo pródigo. Aunque el hijo pródigo regresaba sucio, maloliente, harapiento, todo desalineado, cuando el padre ve que el hijo pródigo regresa, le derrochó la herencia, vivió perdidamente,
se relacionó con gente incorrecta, terminó en la bancarrota, terminó en hambruna, no podía comer ni comida de cerdo, pero regresa con olor a chancho, a cerdo, sucio, lleno de barro, maloliente, con la ropa andrajosa. El padre corre lo mismo, lo abraza, lo besa, y el padre no corre riesgo de manchar su santidad con la suciedad de su hijo. Por eso en este mundo, aunque haya pecadores y haya gente miserable, Dios sigue siendo santo y Dios sigue corriendo hacia el pecador para abrazarlo, besarlo y decirle: este que mi hijo se había perdido y lo considera muerto, ha regresado y ahora lo hago partícipe de mi herencia. Eso es lo que le quería hacer ver Jesús a aquellos religiosos acerca de la santidad de Dios. Que la santidad de Dios no se ve perjudicada por la actitud y el comportamiento de la gente, que teniendo oportunidad de recibir la herencia la derrochó, la malgastó y no supo relacionarse y no supo hacer una vida noble, una vida correcta. El Padre está decidido, lo mismo, a ir y correr, abrazarlo, besarlo, cambiarlo, bañarlo, afeitarlo y darle la posición y el privilegio que tenía antes. Entonces eso es lo que hizo Dios con nosotros. Ahora lo que resalto es que cuando el Padre corre y abraza a su hijo y le da un beso, esto nos hace ver que el Padre hace esto no por lo que ve por fuera de su hijo, sino que el Padre hace esto por lo que ve, lo que hay dentro del corazón de su hijo. Regresa arrepentido. Y esto no tiene que ser un prejuicio para nosotros. A veces vemos gente que está tan mal, tan nivelada, con una vida miserable, una vida totalmente degenerada, depravada, y es como que es chocante, ¿sí o no? Es chocante. Es como que no nos animamos a... Estábamos hablando esta mañana con un pastor que estuvo en un país de África y dice: me da una cosa, perdone, no, con este término no quiero discriminar, pero me da una cosa abrazar a veces a la raza negra, porque el de la raza negra africana tiene mucho olor. Ellos no usan lociones ni perfume porque en África hay muchos mosquitos, sobre todo el mosquito de la malaria. Cuando estuvimos en Mozambique nos dijeron: no usen lociones ni perfume ni nada que largue buen olor, porque eso atrae al mosquito de la malaria. Entonces ellos no usan por ese tema, ese problema. Y el sol es fuerte y su piel absorbe la radiación solar y transpira más, entonces no tienen agua, no se pueden bañar, ¿no? Acá nosotros tenemos la pileta, la pelopincho, la ducha, tenemos la manguera, como dijo el predicador el otro día, ¿no? Llueve y tantas cosas, ¿no? Y podemos estar más. Ellos no. Y a veces huelen un poquito. Y este pastor decía: y ellos vienen, te quieren abrazar, te quieren, y uno, ay Dios mío, como que te va a contaminar. Querido, aunque la condición humana, el pecado haga ver la gente así sucia, harapienta, no corremos nosotros a abrazar. El Padre viene corriendo desesperadamente para abrazarnos. Y toda nuestra inmundicia no se la transmitimos a Él, sino que la absorbe y la hace una vida digna, limpia, pura y santa, y nos devuelve honra, nos devuelve integridad y nos devuelve dignidad en la vida, por su infinita gracia y misericordia. Amén. Lucas 16 habla, en esta ilustración, Jesús va a enseñarle ahora a sus discípulos. Esta enseñanza tiene que ver con un mayordomo o un administrador de los bienes de un señor, de un hacendado, de un importante hombre rico. Este hombre rico delega su responsabilidad financiera y de manejo del dinero a un mayordomo, a un administrador, una especie de contador, como decir hoy en día. Sin embargo, este mayordomo no hace bien su trabajo, no rinde cuentas. El Señor empieza a ver que faltan los números, que faltan cifras, que falta esto, falta otro. Lo llama al mayordomo, le dice: mira, tengo que decirte algo. Tu trabajo no ha sido eficiente, no ha sido bueno, porque yo estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo
un poquito de dinero, mis negocios no están marchando porque me faltan estos datos. Así que, por favor, tráeme todos los archivos, todas las carpetas, todos los números, da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de lo que tenés que darme cuenta, te atrasaste en esto, pero yo lo quiero todo ahora porque ya no serás más dentro de esta casa el contador, el gerente, el director ejecutivo, el mayordomo. Entonces el mayordomo, qué metida de pata. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo ir a cavar, no puedo ir a hacer changa, no puedo ir de cartonero, por decir algo. No puedo ir a andar vendiendo en las esquinas bolsitas de nylon. No puedo ir allí a hacer una obra en albañilería porque se me van a arruinar las manos. Yo estaba acostumbrado a la computadora. Yo estaba acostumbrado a contar dólares, euros. Así que ya sé lo que voy a hacer. Voy a juntar todos aquellos que tienen deuda con mi amo y le voy a preguntar cuánto le deben. Y fue y le dijo, ¿vos cuánto le debes a mi amo? Y más o menos como $25,000. Bueno, haz una cosa, borra eso y poné $5,000. ¿Qué? No, vos ponés. Al otro, ¿vos cuánto le debes? Y más o menos, mira, ya perdí la cuenta, pero le debo mucho. Bueno, borrá y pone tanto, y así. Entonces el amo se entera de lo que hace el mayordomo y dice que el amo alabó no la deshonradez y la falta de ética y la falta de responsabilidad del mayordomo infiel. Alabó la sagacidad, la astucia. Entonces termina el Señor diciendo que nosotros como hijos de Dios también tenemos que aprender a ser sagaces o astutos como el mayordomo, porque el mayordomo a través de la riqueza injusta ganó amigos, ganó terreno, se le abrieron las puertas. Aunque él sabía que no iba a trabajar más, pero eso lo hizo ver de otra forma ante aquellos que le debían tanto a su amo. El mayordomo infiel hizo ver que su amo no era tan rudo, no hizo ver que su amo no era tan allí estricto, hizo ver que tenía una actitud de perdonar un poco la deuda, de sacar el peso de esa deuda, de sacar el peso que agravó la condición entre esos hombres que le debían con su amo, con su señor. ¿Me sigue? ¿Me explico lo que trato de decir? Hizo ver que el dueño, el amo, el rico, no era tan ogro, no era tan... Entonces, ¿qué dice el Señor? Que nosotros como hijos del reino tenemos que aprender a ser astutos y sagaces como el mayordomo, porque él usó de riquezas injustas para ganar amigos. Queridos, Dios nos ha dado sus riquezas injustas, nos ha dado su herencia. No ganemos enemigos con eso, sino que el Señor nos da su gracia, su perdón, nos da su favor para que nosotros con eso ganemos amigos y hagamos ver que Dios no es un Dios que condena, que porque no esto, no aquello, no cumpliste con esto, sino hagamos que Dios es rico en misericordia. Entonces eso es lo que el Señor trata de explicar con la parábola o con la ilustración del mayordomo infiel. Lo que Jesús resalta es que debemos ser astutos con la forma con que tratamos a la gente. Yo me acuerdo cuando me entregué al Señor, todos los que no eran cristianos evangélicos eran inmundos. Ese es un hijo del diablo, hasta lo decíamos tipo puertorriqueño. Yo me entregué al Señor en los tiempos de un gran evangelista, un hombre que admiro, y aunque ya partió a la presencia del Señor, pero fui fruto de un llamamiento. No le entendí un pepino el mensaje, porque hablaba de escatología, y yo por primera vez voy a un evento de evangelismo y habló de escatología, y yo de escatología cero para abajo. Pero ¿sabe qué? Aún así el Señor tocó mi corazón y me entrega a Cristo, el hermano Gigi Ávila. Y él tenía una forma muy particular, era un hombre
investido de gracia, de unción, de autoridad, pero tenía un porte de autoridad, un porte. Y a veces quería resaltar la condición de la gente que estaba mal con Dios. Porque son pecadores, hijos del diablo, decía. Entonces se nos pegaba a nosotros y nosotros veíamos a nuestro primo, a nuestra tía, es un hijo del diablo. ¿Te imaginas? Salía la esposa de un culto lleno de la gloria, del gozo del Señor, llegaba a la casa y el marido decía, ¿de dónde venís? ¿Qué me hablas a mí así, hijo del diablo? Claro, y el tipo jamás iba a ir a la iglesia. Entonces lo que trata Jesús es decirle, no se ganen enemigos con las riquezas injustas. Riqueza injusta, ¿por qué? Porque no son tuyas, son del Señor. Y sepamos usar bien las estrategias para ganar el corazón de la gente. Antes me acuerdo de ir a tomar un café con amigos, eso era del diablo, la cafetería del diablo. Entonces, pobre cafetería de cita con la vida. Irse al cine era del diablo. Miraban televisión y salieron la caja del diablo. Después lo mismo que hablaron de la caja del diablo, hicieron programas de evangélico televisivo. Ay, Dios mío, cada cosa, cada desastre que hacíamos. Y en lugar de ganarnos la amistad, la simpatía con la gente, cada día éramos más los marcianos, los bichos raros. Son inmundos. Nosotros somos inmundos. ¿Y vos de qué mundo sos entonces? Te decían. ¿De qué planeta venís? Y te miraban, era una cosa rara. Marcábamos la nota, la diferencia. En lugar de ganar amigos, ganábamos enemigos. Éramos cada día más antipáticos, más odiados, más rechazados. Ahora, a pesar de esa forma de predicar el evangelio, Dios tenía la suya, ¿no? La gente se salvaba. No sé cómo, pero la gente se salvaba. En la página 56. ¿Cómo 56? ¿Por qué 56? A ver, déjenme ver porque me parece que me tomé un vino de los banquetes. Sí. La parábola de los obreros de la viña. Esto quiero resaltar. Aquí en la parábola de los obreros de la viña, ustedes lean la Biblia después, no tengo tiempo de leer. En la parábola de los obreros de la viña encontramos una lección muy interesante respecto a lo que nos va a motivar a trabajar para servir a Dios. Dentro de la cultura de trabajo, generalmente existe una ideología de lo laboral que el que más trabaja más gana, ¿sí o no? Que el que más aporta, el que más se esfuerza, el que más rinde y el que más se esmera en su trabajo es más recompensado. Entonces, ¿qué nos motiva a veces ir a trabajar a un lugar? Las horas que estamos de trabajo. Trabajamos 8 horas o 8 horas y 45 según sea el régimen. Si el sábado no trabajas es 8 horas y 45. Para esos 45 minutos compensar las 4 horas del sábado. El que tiene oído para oír, oiga lo que el pastor dice, no el espíritu, el pastor dice. Y cuando usted hace horas extra, usted está esperando que le paguen como horas extras, porque son horas extras. Usted se quedó 10 horas, se quedó 12 horas y sabe que hay un mayor aporte de ingreso debido a las horas extras. Entonces, dentro de esta mentalidad de trabajo, muchas veces la motivación de servir al Señor es que el Señor va a recompensar a aquellos que más sacrificio hacen sirviendo dentro de la iglesia. Error. A veces pensamos que el Señor nos va a pagar. En primer lugar, el Señor no paga a nadie, porque el que paga es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios. Dádiva no es paga, dádiva es regalo. Dios te regala, no te paga. Es vida eterna.
la dádiva de Dios. Entonces, a veces pensamos por el tiempo invertido, por el tiempo de oración que hemos estado, porque hemos ayunado 3 días, porque hemos ayunado la semana, y entramos en una teología del ayuno de Daniel, del ayuno de Esther, del ayuno de no sé quién, de la sierva del tiempo final, la sierva del tiempo inicial, la sierva del tiempo medio, el ayuno de no sé qué cuál, el ayuno de la verdura, el ayuno de la albahaca, el ayuno del frijol, no sé. Entramos con una cuestión de que cuánto día, que cuánto tiempo, y a veces hacemos doctrina y hacemos teología porque el Señor dijo ni tan solo 1 hora había podido orar conmigo. El Señor no está apuntando a cuántas horas, que porque yo he orado 5 horas el Señor me va a responder más a mí que a aquel que oró 5 minutos. Un hombre iba a hacer un viaje al exterior y la esposa le dice: mi amor, ¿querés que oremos antes de que tú viajes? Sí, mi amor, por favor, ¿cómo no? Entonces la esposa empieza: Padre, en el nombre de Jesús te pido que cuides a mi marido en este viaje que va a realizar. Amén, dice el marido. Señor, guárdalo y líbralo de todo mal. Amén. Señor, si viene alguna tentación, que tú hagas que no ceda la tentación. Amén, dijo el marido. Y Señor, por si las dudas, sus ojos miran a alguna mujer extraña y él se quiere hacer el pícaro con esa mujer, que esa mujer se muera. Tragó saliva. Y que mi marido no vuelva a casa, que también tú te lo lleves a la gloria. El marido dice: mi amor, el Espíritu Santo me acaba de decir que canceló el viaje. A veces creemos que por las palabras, por el tiempo, Dios no anda mirando a ver cuánta hora ora este oró 1 hora 5 minutos, así que le voy a dar algo más que aquel que oró 48 minutos. Y a veces entramos en esa mitología y en ese misticismo. Lo que quiere hacer ver Jesús a través de la parábola de los obreros de la viña es que el espíritu de servicio, dentro del espíritu de servicio, dentro de la disposición que todos queremos servir, todos tenemos oportunidad de servir. Aquel que puede hacer mucho como aquel que puede hacer. Dios va a escoger a todos para servir. Dios va a escoger algunos que van a trabajar mucho, otros que van a trabajar menos, otros que van a hacer muy poquito y otros que van a hacer apenas un poquito de un poquito. Ahora el Señor honra y recompensa no por la cantidad de tiempo de que estuvieron de sol a sol, sino que el Señor acá dice: yo te he dado lo que es justo, yo te he dado lo que yo considero. Es decir, que lo que el Señor está brindando, la recompensa, es ahí donde nosotros, a esto voy, nosotros tenemos que servir al Señor, nosotros tenemos que trabajar al Señor, y que Dios nos va a nosotros a brindar sus beneficios y brindar su dádiva y brindar todo aquello que va a responder al trabajo de nuestro servicio, no motivado por la cantidad de tiempo, por la cantidad de esfuerzo que he invertido, sino yo trabajo y sirvo al Señor porque miro la recompensa. Escuché una maestra que fue la maestra que mejor que fue premiada en Argentina con la mayor capacidad y con el mejor promedio. Ella no solamente es maestra, sino es escribana, es licenciada. Y el periodista le pregunta: decime despacio cuánto fue tu promedio general en todas las carreras universitarias. Decilo despacio. Y ella dijo 10. O sea que nunca un 9,89, nunca. Nunca un 9,9, nunca. Toda mi vida, 10. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Qué te llevó a que siempre sacares 10? Que yo estudié no por obligación, estudié mirando la recompensa en mi futuro. Y eso es lo que nos tiene que motivar a servir. No la cantidad que estás invirtiendo, sino la recompensa que el Padre te va a dar por el solo hecho de servirle, de honrarlo y aceptar
su llamamiento al servicio, al reino de los cielos. Amén. Y ella expresó eso. Yo siempre, y yo les enseño a mis alumnos que no vengan a clase por obligación, vengan a clase mirando la recompensa. Porque todo lo que vas a sembrar, lo vas a cosechar. Amén. Bueno, queridos, tenía que empezar con el capítulo 5, la última semana de Jesús. Quería hablar de la entrada triunfal, quería hablar de la maldición de la higuera, quería hablar de la purificación del templo. El tiempo a veces es un poquito el que nos incomoda, pero solamente esto, mire, en la entrada triunfal, ¿qué quiere Jesús hacer ver? Aunque le esperaba la crucifixión y le esperaba todo lo que le iba a venir, Él entró como un triunfador. Él no agachó la cabeza y no se limitó a esconderse, a esquivar y a sentirse miserable, a dar la lástima, sino que Él entró triunfante. Él pidió que le trajeran un pollino, lo subieron arriba y entró a Jerusalén, aunque se le venía todo eso en contra. Él marcó su entrada triunfal. Entraría triunfante y saldría triunfante. Y eso contagió a la gente. La gente que lo vio entrar fue contagiada por el espíritu de triunfo. Todos decían: Hosana, el que viene en el nombre de David, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. En la maldición de la higuera, el Señor no se enfada ni se enoja con la higuera, sino que hace ver que Israel es como la higuera. Que Israel está respondiendo a los tiempos naturales. Israel está respondiendo y se acomoda a lo que la sociedad está acostumbrada. Claro que no era tiempo de higos. La Biblia resalta y dice que Jesús viene a buscar el fruto de la higuera en tiempos que no era higo. Entonces maldijo la higuera. Entonces al otro día pasan los discípulos: ¿qué pasó? Se secó la higuera. No es que el Señor se enojó, que la higuera, sino que el Señor quiere dar una enseñanza, una explicación, que así le va a pasar a Israel. Israel está dependiendo de los tiempos, el tiempo crono, el tiempo marcado por el reloj, el tiempo marcado por el mundo natural. Entonces Israel, por ser marcado por el tiempo humano, por el tiempo de los acontecimientos humanos, por el tiempo de lo que sucede, de lo que pasa, eso hizo que todo el follaje de la higuera tapara ese follaje de religiosidad, ese follaje de que Israel presentaba como una gran religión, tapó el tiempo de la visitación del Señor. Por eso el Señor le dice: Israel, Israel, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no va a quedar piedra sobre ti. Entonces, lo que trata del Señor de decirle a los israelitas es que Israel ya tendría que haber dado frutos. Dios le dio palabra profética, Dios le dio la ley, Dios trajo los reyes, Dios trajo los profetas menores, los profetas mayores, un tiempo de silencio. Luego aparece el Señor y en esa aparición del Mesías del Señor, el Señor le está anunciando: ahora es el tiempo de mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Sin embargo, Israel no entendió ese tiempo. Por eso la salvación pasó después a los gentiles. Y en el templo el Señor entra y bueno, ahí agarra a los cambistas, los saca a todos, ¿no? Y entonces Él manifiesta dentro del templo su identidad mesiánica, que Él es el Señor de ese templo, en donde ese templo tiene que ser casa de oración. Cuando el Señor limpió el templo, curó a los enfermos, sanó de los enfermos, curó a los ciegos, a los paralíticos, ¿no? Y Él dijo: mi casa de oración es, o ustedes la hicieron cueva de ladrones, porque entraron a negociar, entraron a lucrar con las cosas de Dios. Y eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Nunca lucremos con las cosas de Dios, sino que el templo, la casa de Dios, mi vida es templo del Espíritu Santo, debe ser un lugar donde tengo comunión con Dios y un lugar donde también manifiesto la gloria de Dios para traer alivio, sanidad y traer reconciliación del hombre con Dios. Amén. Amén. Bueno, hemos visto el capítulo 5 en 5 minutos. ¿Qué tal, no? Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Gracias por respetar al Señor con cada clase, no solamente esta, sino la de los demás profesores. Es mi deseo que Dios les bendiga y que sean en todos ricos en el conocimiento del Señor. Amén.
Así que nos veremos en algún momento, en alguna clase, en alguna reunión. Y si no es así, nos veremos en el cielo, pero todavía no nos apuremos. Amén. Un cariño grande a todos. Dios me los bendiga.